Mi propia suegra ayudó a mi esposa a engañarme con un hombre adinerado para ganar estatus social, así que fui a su iglesia y las expuse frente a todos en plena misa dominical. No olvides suscribirte en nuestro canal, subimos nuevas historias todos los días. Tengo 32 años. Conocí a mi ex esposa cuando ella tenía 18 y yo estaba en el último año de la escuela secundaria. El encuentro ocurrió durante un partido de fútbol en el que nuestras escuelas competían. La vi entre la multitud, me acerqué a hablarle y esa misma noche conseguí su número de teléfono. Mantuvimos el contacto de forma constante. Me tomó un año entero confesarle que me gustaba, pero ella me admitió que sentía lo mismo, así que comenzamos a salir formalmente. Ella ingresó a la universidad de inmediato y, un tiempo después, yo también lo hice. Tras varios años de noviazgo, le propuse matrimonio cuando yo tenía 26 años y ella 25. Estuvimos comprometidos poco menos de un año antes de casarnos. Desde la etapa del noviazgo, quedó claro que su madre no me aceptaba. Yo siempre fui educado, servicial y respetuoso, pero ella me trataba con desdén y frialdad. Su familia no era rica ni pertenecía a ninguna clase social alta, eran personas de clase media alta común. Mi familia tenía un nivel económico ligeramente menor, pero mis padres trabajaron duro y nunca pasamos necesidades. Sin embargo, para mi suegra eso no era suficiente. Ella no buscaba la felicidad de su hija, sino un yerno con dinero y estatus que ella pudiera presumir ante sus conocidos. Durante las reuniones familiares, mi suegra ignoraba mis logros laborales y hablaba deliberadamente de los exnovios de su hija en mi presencia. Mencionaba con orgullo que uno de ellos jugaba fútbol en un club importante y que otro había montado su propio negocio. En varias ocasiones hablé con mi esposa en privado y le dije, tienes que ponerle un límite a tu madre de inmediato. Si tengo que intervenir yo y ponerla en su lugar, las cosas se van a volver muy desagradables para todos. Mi esposa siempre me respondía lo mismo. Ya hablé con ella, por favor ten paciencia, es mi madre y no va a cambiar. Pero los comentarios despectivos continuaban en cada visita. El padre de mi esposa, por el contrario, era un hombre neutral, correcto y amable conmigo. Su actitud respetuosa fue la única razón por la que toleré el comportamiento de mi suegra durante tanto tiempo. Sabía que si el matrimonio llegaba a romperse, mi suegra lo vería como una victoria personal. Por eso, cuando encontró la oportunidad de empujar a su hija hacia otro hombre, no dudó en actuar como cómplice. La primera señal clara de que algo andaba mal ocurrió un sábado por la tarde. Mi exesposa no sabe conducir, por lo que compartíamos un solo automóvil y yo me encargaba de trasladarla. La dejé en la casa de sus padres con la intención de regresar por ella en la noche. Al volver a la propiedad, la actitud de mi suegra cambió drásticamente. En lugar de su habitual indiferencia, me recibió en la puerta con una sonrisa constante, arrogante y burlona. Al entrar a la sala, descubrí que había un invitado. Era un hombre joven y robusto. Mi suegra, mi esposa y él conversaban como si se conocieran por muchos años. Sin embargo, en el instante en que puse un pie en la habitación, mi esposa interrumpió su frase y se quedó completamente seria y callada. El hombre continuó hablando un momento, pero me miró de reojo con desconfianza. Mi suegra se apresuró a presentarlo. Él es un amigo de la infancia de mi hija. Es dueño de una cadena de gimnasios muy importante en la ciudad. Me acerqué, le di la mano con firmeza y me presenté de forma directa. Mucho gusto. Soy el esposo de ella. No lo dije por celos, sino porque era el dato natural para justificar mi presencia en ese lugar. El hombre me sostuvo la mirada y respondió de forma cortante. Ya lo sabía. Es un placer. Durante el trayecto de regreso a nuestra casa, la tensión en el auto era evidente. Le pregunté a mi esposa, ¿por qué tu madre actuaba de esa manera tan extraña? Estaba sonriendo y mirándome de forma presumida, como si supiera algo que yo no. Ella desvió la mirada hacia la ventana y contestó con voz plana. No noté nada diferente. Mi madre siempre es así. Tú también estás rara, le señalé. Te quedaste callada en cuanto entré y apenas has hablado en todo el camino. ¿Pasa algo malo? No pasa nada, todo está perfectamente bien. Solo estoy cansada del día, aseguró con nerviosismo. A partir de esa semana, el comportamiento de mi esposa cambió por completo. Durante el mes siguiente, asistió a la casa de sus padres 4 veces, cuando lo habitual era 1 o 2 veces al mes como máximo. Además, insistía en que no fuera a buscarla. Me decía que tomaría un Uber o que su padre la traería de regreso, argumentando que no quería hacerme conducir los 40 minutos de distancia que separaban nuestras casas.
Sin embargo, cada vez que regresaba de esas visitas, se mostraba distante, evasiva y sumamente fría conmigo en la intimidad. Cuando le pregunté de frente por qué de repente visitaba a sus padres todas las semanas, me gritó de forma violenta y a la defensiva. ¿Es que acaso ahora tengo prohibido ir a ver a mis propios padres? ¿Hay algo de malo o sospechoso en que pase tiempo con mi familia? Aquella reacción tan agresiva ante una pregunta casual me confirmó que estaba ocultando algo grave. Fue en ese momento cuando asocié su actitud con la sonrisa triunfal de mi suegra y la presencia del dueño de los gimnasios. Todo indicaba que mi suegra estaba organizando encuentros a mis espaldas y que mi esposa estaba asistiendo a ellos de forma voluntaria. Decidí que no iba a quedarme con la duda. La siguiente vez que mi esposa mencionó que iría a pasar la tarde con sus padres, me adelanté y le dije con un tono completamente tranquilo. Esta vez yo te llevo. Tengo unos pendientes que resolver cerca de esa zona y me queda de paso. Ella intentó cambiar de tema de inmediato e insistió varias veces en que no era necesario que me molestara, que prefería ir sola. Sin embargo, me mantuve firme y le aclaré que ya tenía la tarde organizada para salir. Al ver que no tenía una excusa válida para negarse sin levantar sospechas directas, terminó cediendo a regañadientes. Cuando llegué y me estacioné frente a la casa de mis suegros, lo primero que llamó mi atención fue un automóvil deportivo estacionado justo en la entrada. Al ingresar a la propiedad, el ambiente se puso tenso. En la sala solo estaban mi suegra y mi esposa. No vi al dueño de los gimnasios por ninguna parte, pero recordé que la última vez que estuve allí había visto exactamente ese mismo modelo de auto en la calle. Deduje que el sujeto estaba escondido en otra habitación de la casa o en el jardín trasero mientras yo permaneciera en el lugar. Mi suegra mantuvo su actitud de siempre. Me habló con un tono condescendiente, cargado de ironía, pero fingiendo inocencia ante su hija. Soporté la situación durante 10 minutos. Me despedí de mi esposa de manera breve y salí de la casa. Antes de subir a mi vehículo, caminé hacia el auto deportivo, saqué mi teléfono celular y le tomé una fotografía nítida a la placa de circulación. Al llegar a mi casa, busqué en internet el contacto de un investigador privado profesional de la zona y lo llamé de inmediato. Le pagué sus honorarios y le envié la imagen de la placa. Lo único que necesitaba en ese momento era que corroborara la identidad del propietario. Menos de 2 horas después, el investigador me envió el informe. El automóvil pertenecía de forma legal al hombre de los gimnasios. Con ese dato se me cayeron las últimas dudas. Era imposible que el sujeto coincidiera en la casa de mis suegros cada vez que mi esposa iba de visita. Mi suegra estaba actuando como el enlace directo para que ellos se vieran, y mi esposa estaba engañándome activamente. Esperé con paciencia el momento adecuado para obtener las pruebas definitivas. Una noche, mientras mi esposa dormía profundamente tras regresar de otra de sus visitas, tomé su teléfono celular de la mesa de noche y utilicé su contraseña. Fui directamente a la aplicación de mensajería para leer el chat con su madre. Lo que encontré me generó un vacío enorme en el estómago. En los mensajes de las semanas anteriores, mi suegra le preguntaba textualmente si ya se sentía segura de dar el paso definitivo con el dueño de los gimnasios. Mi esposa le respondía: todavía no puedo dejarlo todo de golpe, pero la verdad es que me siento muy atraída por él y por cómo me trata. Su madre le contestaba con entusiasmo: te lo dije desde el primer día. Ese hombre sí tiene un futuro real y te puede dar el estatus que te mereces, no como el esposo que tienes ahora. Continué deslizando la pantalla hacia los mensajes más recientes y la conversación se volvió explícita. Mi suegra le preguntó sin ningún tipo de pudor si el hombre era bueno en el plano íntimo. La respuesta de mi esposa fue directa: es excelente, mamá. No se compara en nada con lo que tengo en casa. Sentí una profunda humillación al leer eso, pero continué revisando el teléfono. Busqué el chat directo con el amante. No solo encontré mensajes de contenido sexual y fotografías explícitas de ida y vuelta, sino algo que me dolió mucho más: interactuaban a diario con un nivel de cariño, atención y complicidad idéntico al que nosotros solíamos tener en nuestros primeros años de relación. Mi esposa ya me había borrado de su vida y estaba construyendo una rutina afectiva con ese sujeto, todo bajo el consentimiento, apoyo y aplauso de su propia madre. Me quedé sentado en la oscuridad de la sala durante horas, asimilando la traición. Tenía los nombres, las fechas, los lugares y las pruebas explícitas de que mi matrimonio de 7 años se había terminado por completo. A la mañana siguiente, mantuve la calma y guardé silencio. No quería actuar con la cabeza caliente ni darle margen a mi esposa para que preparara una coartada con su madre. Esperé a que regresara por la tarde de sus actividades habituales.
En cuanto cruzó la puerta de la casa, apagué el televisor de la sala, me paré frente a ella, la miré fijamente a los ojos y le dije con un tono de voz firme y cortante: sé exactamente todo lo que has estado haciendo en la casa de tus padres durante este último mes. Ella se quedó paralizada en el vestíbulo con la cartera en la mano. Cambió de color de inmediato y me preguntó con un hilo de voz: ¿de qué estás hablando? No entiendo tu comentario. He sido un hombre ingenuo y confiado durante mucho tiempo, le respondí con total frialdad, pero ya conozco toda la verdad. Sé perfectamente quién es el dueño de los gimnasios y solo necesito que me digas de frente por qué decidiste engañarme de esa manera. Su primera reacción fue negármelo todo. Intentó modular la voz para sonar indignada y exclamó: yo no te he engañado con nadie. Admito que estuvo mal de mi parte aceptar hablar con él, pero solo accedí a tomar un café y conversar para que mi madre dejara de molestarme e insistirme todos los días con el tema. Deja de mentirme en mi propia cara, la interrumpí, levantando ligeramente la voz. Entré a tu teléfono anoche. Leí cada uno de tus mensajes de texto con tu madre y también revisé todo tu chat con ese sujeto. Sé perfectamente que te acuestas con él en la casa de tus padres y sé lo que opinas de mí en tus mensajes. En ese preciso instante, toda su seguridad se derrumbó. Se quedó callada, bajó la cabeza y comenzó a llorar de forma ahogada en medio de la sala. Negué con la cabeza con un profundo desprecio y comencé a recordarle todas las promesas que nos habíamos hecho desde los 18 años, los proyectos que compartíamos, las metas financieras de nuestro hogar y los votos solemnes que pronunciamos el día de nuestra boda. Ella se arrodilló en la alfombra, me tomó de los pantalones e intentó suplicarme en medio de un llanto desesperado. No quería hacerte daño, te lo juro. Todo empezó como una presión de mi madre para que le diera una oportunidad de conocerlo, pero en el proceso me confundí porque él resultó ser una buena persona conmigo. Pero eso no significa que te haya dejado de amar, por favor entiéndeme, me sentí atrapada y dividida entre los dos hombres. Cállate, le ordené de forma tajante, apartándome de su agarre. Que me digas que amas a dos personas al mismo tiempo me parece algo patético, cínico y miserable. Esta relación se terminó en este mismo segundo. Ella continuó suplicando de rodillas, pidiéndome que fuéramos a terapia de pareja y que no tirara a la basura nuestro matrimonio, pero me mantuve implacable. Si estabas tan dividida entre él y yo, no te preocupes, yo ya tomé la decisión por ti. Te puedes quedar con tu amante para siempre. Ya compartiste tu intimidad con él y eso va a hacer inmensamente feliz a tu madre, así que no tienes ninguna excusa para no mudarte con él hoy mismo. La obligué a levantarse del suelo, saqué sus maletas principales del closet y la ayudé a empacar sus pertenencias más importantes sin emitir un solo grito. Le abrí la puerta principal del hogar y le dije: te puedes ir en este mismo momento a la casa de tus padres. Estoy seguro de que tu madre estará encantada de recibirte con los brazos abiertos tras el éxito de su plan. Esa misma noche ella abandonó la propiedad en un taxi. En los días posteriores nos enfocamos en el trámite legal del divorcio. Las leyes de nuestra jurisdicción y la forma en que estaban redactadas las escrituras de la casa me jugaron en contra, por lo que ella terminó quedándose con la propiedad compartida. El único consuelo material fue que recibí la parte económica que me correspondía tras la liquidación de los bienes comunes y que el juez dictaminó que no existía ninguna obligación de pensión alimenticia de mi parte. Me dolió profundamente tener que empacar mis cosas y abandonar un hogar que yo mismo había construido y decorado con tanto esfuerzo durante años, pero sabía que era lo mejor para mí. Permanecer en ese lugar solo me traería recuerdos amargos. Me mudé a un departamento nuevo en otra zona de la ciudad y, en cuanto terminé de acomodar mis pertenencias, sentí una fuerte necesidad interna de actuar. No iba a permitir que mi suegra y mi exesposa celebraran el divorcio como una victoria perfecta y silenciosa a mis espaldas. Tenían que pagar un precio por lo que hicieron. Ideé un plan de acción. No quería involucrarme en problemas legales ni recurrir a la violencia física. Mi objetivo era destruir la fachada de perfección que mi suegra tanto se esmeraba en mantener. Decidí que el lugar ideal para confrontarlas era la iglesia a la que su familia asistía de forma religiosa todos los domingos por la mañana, el espacio donde ella construía su estatus social y se presentaba como una mujer intachable ante la comunidad. El domingo siguiente me levanté temprano, conduje hasta el templo y me acomodé en la parte alta de la galería de manera discreta. Esperé con total paciencia durante toda la ceremonia. Desde mi posición, ubiqué con exactitud la banca donde mi exesposa estaba sentada junto a sus padres.
En cuanto el pastor dio la bendición final y la congregación comenzó a levantarse para retirarse, bajé las escaleras a paso firme, me paré en medio del pasillo central y, señalándolas directamente con el dedo, utilicé toda la fuerza de mi voz para romper el murmullo general. Estas dos mujeres que ven aquí se pusieron de acuerdo en secreto para destruir mi matrimonio y facilitaron que mi esposa me engañara con otro hombre. Se produjo un silencio sepulcral instantáneo en todo el recinto. Decenas de personas se dieron la vuelta de inmediato para mirarme con asombro. Los ujieres de la entrada corrieron rápidamente hacia mí para intentar callarme y sujetarme por los brazos, pero me mantuve firme en mi sitio y continué gritando lo más fuerte que pude para que me escucharan hasta en las últimas bancas. Soy el ex esposo de ella. Esta mujer que ven ahí convenció a su propia hija de meter a un amante en su cama por puro interés económico y estatus, rompiendo los lazos del matrimonio en su propia casa. Son unas hipócritas. Mientras 3 hombres de la seguridad del templo me arrastraban a la fuerza hacia la salida principal, aproveché mis últimos segundos para mirar a la multitud y gritar a viva voz. Si no me creen, revisen el tablón de anuncios principal del vestíbulo. Ahí tienen todas las pruebas de lo que digo. Antes de que comenzara el servicio, me había encargado de pegar en el tablero de corcho del pasillo varias hojas impresas en tamaño grande con las capturas de pantalla exactas de las conversaciones de WhatsApp entre mi exesposa y mi suegra, donde daban detalles explícitos de los encuentros íntimos. Al ser expulsado a la calle, alcancé a ver a través de las puertas de vidrio como una multitud de feligreses se amontonaba con curiosidad para leer y fotografiar las hojas antes de que los pastores lograran retirarlas. Me senté en la acera exterior a recuperar el aliento. A los pocos minutos, 2 mujeres mayores de la congregación salieron del templo y se acercaron directamente a mí con disimulo para preguntarme los detalles de la historia. Entendí que buscaban el chisme de la semana, así que les relaté la traición paso a paso, confirmando el papel de Celestina que había jugado mi suegra. Al percatarse de la escena, varios hombres de la iglesia salieron y me echaron del lugar de manera hostil y agresiva. No quise discutir más, ya había logrado mi cometido, así que subí a mi auto y me fui a mi departamento. Durante la tarde, mi teléfono celular no dejó de sonar. Registré 5 llamadas perdidas de mi suegra y una ráfaga de mensajes de texto llenos de insultos, amenazas legales y palabras subidas de tono. Me escribió diciendo que yo era un mentiroso resentido y que le había arruinado la reputación social que le había tomado décadas construir ante sus amistades. Le respondí con un solo texto corto. No estás actuando de una manera muy cristiana para ser alguien que no falta ningún domingo a la iglesia. Inmediatamente después la bloqueé. Para terminar de cerrar el círculo, utilicé mis contactos y creé un grupo de chat masivo en el que incluía todos los familiares de ella que tenía guardados, tíos, primos, abuelos y cuñados. Adjunté todas las capturas de pantalla de la infidelidad junto con una explicación objetiva del divorcio. En cuanto se marcaron como enviados los archivos, abandoné el grupo y bloqueé los números de todos para siempre. El escándalo en el entorno familiar fue inmenso y ya no había forma de que pudieran ocultar la verdad bajo la alfombra. El escándalo de la iglesia destruyó la mentira en la que vivían y las consecuencias reales no tardaron en llegar. Al enterarse de la exposición pública y de que las capturas de pantalla con su nombre circulaban por toda la ciudad, el dueño de los gimnasios confrontó de inmediato a mi exesposa. No estaba dispuesto a que sus negocios y su imagen se vieran afectados por un problema de infidelidad matrimonial. La dejó en esa misma conversación, de forma fría y sin miramientos, diciéndole de frente: «Nunca estuve interesado en tener una relación seria contigo. Esto solo fue algo pasajero del momento y no pienso manchar mi reputación ni perder clientes por tus escándalos familiares. Sortea tus problemas sola». Esas palabras desarmaron por completo a mi exesposa. Ella había destruido nuestro hogar creyendo que aseguraba un futuro con un hombre de mejor posición, pero descubrió que para él solo había sido una diversión de fin de semana. El sujeto desapareció de su vida y la dejó completamente sola, expuesta y humillada ante toda la comunidad. Al verse rechazada por el amante, regresó a la casa de sus padres y se desató una guerra interna. Por primera vez en su vida, confrontó a mi suegra con gritos y reclamos en la sala. «Todo esto es tu culpa. Tú me presionaste desde el principio, me metiste a ese hombre por los ojos y me empujaste a esta situación hasta que destruí mi matrimonio por tus malditas exigencias de estatus. Ahora me quedé sin nada». Mi suegra, fiel a su estilo soberbio, se lavó las manos, se negó a aceptar su responsabilidad y le respondió que ella ya era una mujer adulta para andar culpando a los demás por las decisiones que tomaba en la cama.
La discusión escaló a tal punto que la relación entre madre e hija terminó completamente rota, dividiendo a la familia. Unos días después de ese quiebre, escuché el timbre de mi nuevo departamento. Al abrir la puerta, me encontré de golpe con mi exesposa. Se veía demacrada, con los ojos hinchados por el llanto y con un aspecto de derrota. Me miró fijamente y me pidió con voz baja si podía pasar un momento para hablar conmigo. La dejé entrar a la sala por pura curiosidad. Se sentó en el sofá, entrelazó las manos y comenzó a suplicarme entre lágrimas. Cometí el peor error de mi vida, me dejé influenciar por completo por las ambiciones de mi madre y perdí lo único real, valioso y seguro que tenía en el mundo. Por favor, perdóname. Te imploro que me des otra oportunidad, te juro que haría lo que fuera por regresar el tiempo atrás y arreglar lo que rompí. La escuché sentado desde el otro extremo de la habitación, con total frialdad y sin un solo rastro de empatía. Cuando terminó su discurso, la miré a los ojos y le respondí con firmeza. Lo que hiciste no tiene ningún tipo de arreglo en esta vida. No vengas a decirme que fue un error por confusión o debilidad, fueron decisiones conscientes que tomaste semana tras semana, planificando tus encuentros íntimos y hablando con él de un futuro juntos mientras regresabas por las noches a dormir en mi cama. Ella intentó levantarse para acercarse a mí y tomarme de las manos, pero di un paso atrás de inmediato, mantuve la distancia y le di el golpe final. No te equivoques conmigo. Yo no soy el premio de consolación de nadie, ni tu opción de respaldo ahora que tu amante adinerado te desechó como si fueras basura. Tú elegiste tu camino junto a tu madre y preferiste el estatus antes que la lealtad. Ahora te toca vivir con las consecuencias de tus actos. Por favor, sal de mi casa en este momento. Ella entendió con esas palabras que me había perdido para siempre y que su manipulación ya no surtía efecto. Se dio la vuelta en silencio y cruzó la puerta llorando. No voy a mentirles diciendo que fue un proceso sencillo, superar una traición de este calibre después de 7 años de matrimonio requiere tiempo y esfuerzo. Pero por primera vez en muchos meses, sentí la tranquilidad de saber que hice lo correcto para proteger mi dignidad como hombre. El karma se encargó de poner a cada persona en el lugar exacto que se merecía. Si te gustó la historia, regálanos un me gusta y suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras historias.